Las mujeres que habían ido al sepulcro, después de escuchar el anuncio del ángel, se alejaron rápidamente, atemorizadas, llenas de alegría, fueron a dar la noticia a los discípulos. Jesús salió al encuentro, las saludó diciendo: «Alégrense». Se acercaron y abrazándole los pies se postraron. Jesucristo dijo: «No teman, avisen a los demás que vayan a Galilea y allá me verán». Mientras se alejaban, algunos guardias de la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que habían sucedido. Se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan, los discípulos vinieron de noche, se robaron el cuerpo mientras dormíamos. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 8 al 15. Galilea es el lugar del encuentro donde empieza la misión. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 21 de abril, año 2025. Nuestro santo para hoy es un ilustre doctor de la Iglesia Católica, San Anselmo de Canterbury. En realidad nace en Italia y es conocido como San Anselmo de Aosta en Italia, pero fue enviado allí a Inglaterra a ocupar la sede episcopal en Canterbury. San Anselmo es un monje benedictino del siglo XI, es italiano y ocupa la sede de Canterbury en Inglaterra como arzobispo en el año 1093. Le dieron el título del Doctor Magnífico. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI hablaba maravillas de este santo. Decía que era una persona movida por el conocimiento intelectual, un pensador impresionante, y se le llama Doctor Magnífico porque cultivó el deseo de profundizar los misterios de Dios, consciente de que el camino de Dios nunca termina. San Anselmo también se le conoce como teólogo y como filósofo, considerado el padre de la escolástica y el fundador de la teología escolástica. Es un movimiento cultural que sostiene en el principio de que la fe y la razón no son compatibles. Ese fue el primer principio descabellado, pero fue proclamado doctor de la Iglesia en el siglo XVIII en virtud de la brillante intelectual y organizó con maestría cómo se puede tener un puente entre la fe y la razón, la teología y la filosofía, cómo pueden marchar esas dos y marchar muy bien sin despreciar la una de la otra, sino desde el campo metafísico. Por ejemplo, como teólogo se le recuerda porque defendió a la Inmaculada Concepción, la Virgen es concebida sin pecado original, y también defendió la encarnación del Hijo de Dios. Y como filósofo desarrolló el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Ahí tienen a este santo maravilloso. Más adelante estamos ubicados en el siglo XII, ya hacia esa época aparece Santo Tomás de Aquino en Italia y es el hombre de las pruebas de la existencia de Dios, como también lo hizo San Agustín de Hipona también. Fue excelente demostrador de la existencia de Dios, que es un argumento eminentemente de ontología. Y Dios, el San Anselmo,
también se le conoce en su talla intelectual por dos categorías, y la categoría de ser una persona muy brillante en exponer desde la filosofía y la teología todo lo que concerniente a las leyes de Dios. Por ejemplo, desde la filosofía, él es el autor del Monologion, que son meditaciones sobre razones de la fe. Y también desde el punto de vista metafísico y la existencia de Dios, él es el autor del Proslogion, que son meditaciones de la fe que busca la inteligencia en el ser humano. Es bien interesante la historia de San Anselmo de Canterbury. Galilea es el lugar donde empezó, se ubicó y arrancó la misión. Cuando Jesucristo les dice nos vemos en Galilea, dígales que nos vemos allá. Allá les voy a decir qué deben hacer y cómo lo deben hacer. Eso que es misión. Entonces es un buen texto bíblico para un misionero que somos todos, sacerdotes, religiosas, consagrados, laicos, misioneros, enviados, diáconos permanentes. Todos somos misioneros. Este texto de hoy es interesantísimo desde ese punto de vista. San Mateo capítulo 28, porque va a hablar exactamente de la misión y en qué consiste la misión. Jesucristo no le pone mucho cuidado a la ironía de los seres humanos porque está por encima de la misión. Estos se reunieron con los ancianos y se pusieron de acuerdo, les dieron dinero y les dijeron vayan y digan al pueblo que los discípulos se robaron el cadáver, como para decir no existe ningún resucitado, pero no les dio resultado el asunto y la plática se perdió. Jesucristo no le da como tanta trascendencia. Para Jesucristo es más importante no teman, avisen a los demás que vayan a Galilea y allá me verán. Galilea es el lugar de la misión. Luego el tema para hoy es la misión. Entonces tenemos 4 máximas sobre un misionero. ¿Qué es un misionero? La primera, no existen puertas cerradas para el evangelio. La misión es universal. Donde vaya, anuncie el evangelio. ¿Y cómo se anuncia? Con la palabra y el buen ejemplo. No es solo que porque usted vive en esta diócesis, en esta parroquia, no es cierto. Jesucristo les dijo, vayan por el mundo. Donde esté ubicada la persona, allá debe cumplir la misión. No existen puertas cerradas. Máxima número 2, predica el evangelio siempre y si necesita palabras, pues hágalo. Pero si ve que es necesario, San Francisco de Asís. Esa es como la definición más elocuente de la historia de la misión en la Iglesia Católica, este santo maravilloso San Francisco de Asís, en Italia, siglo XII de la historia. Predica el evangelio, sí, ese es el misionero. Pero oiga lo que dice San Francisco, si es necesario la palabra, úsela, o si no, no la use. Como quien dice, demuestre con sus actitudes, con el amor, con la caridad, con la misericordia, con el respeto, con el servicio, que usted es un misionero, que usted es un buen católico, que usted es una gran persona. Demuéstrelo con su manera de ser, no tanto con el sermón. Tercera máxima, si lo que anuncia no toca a los demás, como cuando a veces el misionero se queja y dice, no, eso no ponen cuidado, eso no. Entonces aquí hay una máxima que nos puede ayudar. Si lo que anuncia a los demás usted ve que no los toca, no los mueve, es porque no lo ha tocado primero a usted. Esa es una máxima muy brillante y muy célebre. Última máxima, Dios solo tuvo un hijo y ese único hijo que tuvo Dios es misionero por excelencia. El ser misionero.
lo primero que le dice Jesucristo a los misioneros: no les dé miedo, no teman, vayan y comuniquen a todo el mundo. ¿Comunicar qué? Lo que han visto y lo que han oído. Por eso es tan importante, para ser un excelente misionero, es muy importante tener una buena experiencia de Dios. Misionero no es tanto la persona que cargue una cantidad de ideas. Jesucristo dice lo que han visto y lo que han oído. Es decir, como que el resucitado ya está ahí, la tumba está vacía. ¿Por qué temor? ¿Por qué dudas? Lo importante es salir a anunciar en nombre de Dios el Evangelio. No teman, primero, vayan y anuncien, pero en nombre de Dios, no a título personal. Cristo Jesús da la gran sorpresa a la humanidad, porque no esperaban verlo tan rápido, y compartir con él y decirle: nos vemos en Galilea. La resurrección entonces impacta la misión en la mente, en el corazón, en la sociedad y en la historia. Es contundente el argumento. La resurrección impacta fuertemente la misión en la iglesia y en la historia y en la sociedad. ¿Qué hay que anunciar para el misionero? A Cristo resucitado. Ese es el mensaje central. ¿Qué significa resucitado? La persona que no condena a los demás. Resucitado significa el que perdona, el que ama, el que entiende, el que da la mano, el que abraza, el que acompaña, el que está con el otro. Cristo superó el pecado, superó la muerte, superó la tentación. Y si el misionero sale a anunciar a Cristo resucitado, se supone que es eso. El maestro está vivo y eso provoca un cambio sustancial en la vida de cada persona. El Papa Francisco nos pone a pensar en esa posibilidad que después de la muerte del maestro los discípulos se dispersaron, salieron a anunciar el Evangelio. Algunos estaban como que no estaban en la tónica, pero aparece la esperanza. Jesús resucitado. El mandato es: vayan a Galilea. Las mujeres lo habían oído. Primero el ángel, después Jesús. Vayan a Galilea. Y es el lugar de la primera llamada donde todo empezó. Y así lo dice el Papa Francisco. Galilea es el lugar donde todo empezó. Galilea es el sitio especial para que el misionero entienda dónde está la razón de ser de la misión. Predica siempre la palabra de Dios, y si es necesario usar palabras, úselas también. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.